Pues muchas gracias a los que están conectados. Lo que me gustaría comentarles es que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido, bastante desconocido inclusive para muchísimas personas, porque no conocen cómo está estructurado el Sistema Nacional de Salud o cómo funciona, ¿no? Y creo que es muy importante conocer estos aspectos para poder ir avanzando los siguientes temas. Hoy por hoy, habíamos platicado en la clase número 1 que existe el derecho público y el derecho privado, ¿no? Cuando estamos hablando del derecho público, nos estamos enfocando propiamente a una sola palabra que la podemos eh, desglosar en una sola, que es gobierno, ¿sí? El gobierno está conforme a la Constitución, se divide en una administración pública federal que es centralizada y paraestatal. ¿Por qué menciono esto? E inclusive este mapa mental que he estado trabajando con la finalidad de darles una visión un poquito más clara, te señala que la administración pública centralizada se apoyará propiamente de secretarías. Y estas secretarías, las que nos interesa exclusivamente, porque he trabajado todas las secretarías que están registradas al día de hoy, con las modificaciones de Andrés Manuel López Obrador, entre otras, al final de cuentas ya se encuentra, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Todas las secretarías que forman parte de la administración pública centralizada dice que puede contener o pueden ayudarse a través de organismos desconcentrados. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a irnos ya directamente a los ejemplos. Propiamente cuando estamos diciendo que la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, son órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud. En pocas palabras, quiere decir que la CONAMED, la COFEPRIS, son las hijas de la Secretaría de Salud, ¿sí? En pocas palabras, propiamente estos órganos desconcentrados no tienen un patrimonio propio, no tienen, sí tienen una personalidad jurídica, pero no pueden disponer de su presupuesto libremente. Aquí quien toma las decisiones o las riendas de las decisiones de las hijas es la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que esta Secretaría de Salud forma parte del sistema de salud, me voy a permitir cambiar ahora sí de otro mapa mental, voy a pasarme a lo que sería la estructura de cómo se estructura la atención médica y cómo se clasifica un sistema nacional de salud. Aquí, cuando estamos hablando de los niveles de atención, y creo que voy a empezar por ahí porque creo que es mucho más sencillo comenzar con lo general para ir con lo particular. Entonces, cuando estamos hablando de niveles de atención, hoy por hoy, legalmente, existen tres niveles de atención. Sin embargo, a mi punto de vista y con base en lo que he podido analizar, estudiar, yo diría que hay cuatro niveles de atención, ¿sale? Pero eso lo voy a explicar más adelante. Cuando estamos hablando de los primer nivel de atención, y suena un poco repetitivo, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que el tercer nivel de atención incluye invariablemente el segundo nivel de atención y el primer nivel de atención, ¿sí? No al revés. El primer nivel de atención, conforme a esta clasificación que les voy a mostrar, propiamente busca llevar a cabo una promoción y una atención médica ambulatoria. Los objetivos casi siempre son iguales para todos los niveles. Ya no los voy a escribir porque si no se haría más grande el mapa, pero lo que queremos explicar es que tienen cuatro objetivos y el primero de ellos es la promoción, prevención, rehabilitación y recuperación de la salud. ¿Sale? Este es el objetivo generalizado del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, cuando estamos en el primer nivel de atención, lo que busca es la promoción, ¿de acuerdo? Entonces, todos los niveles de atención tienen un nivel de complejidad, es decir, tienen una subclasificación. Y esta subclasificación
las vamos a mostrar. Propiamente se dividen en, como número romano, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Pero, ¿qué son estas clasificaciones? Bueno, propiamente, cuando estamos hablando de los niveles 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, estamos hablando de que están realizando actividades de promoción de la salud. Y propiamente el nivel básico que realiza el Sistema Nacional de Salud a través de programas especiales de salud, como en provincias, en zonas rurales, en zonas en donde lamentablemente no tienen la infraestructura. Entonces el gobierno busca establecer lo que le llaman puestos de salud. Estos puestos de salud involucra las siguientes actividades, que es salud comunitaria y ambiental. Y tiene una consulta externa médica itinerante. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un médico, pero no de manera recurrente, no de manera fija. Entonces, puede venir o puede no estar, ¿de acuerdo? Y aquí me tomé el atrevimiento también de mostrarles un poco quiénes son los actores mínimos que están en un puesto de salud. Principalmente hay un personal profesional médico, un técnico de enfermería o una enfermera obstetricia, ¿no? Generalmente eso es lo que contempla o contemplaría un puesto de salud. Cuando estamos hablando del nivel 1-2, como ya lo mencioné, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, el 1-2 contempla forzosamente las actividades de salud comunitaria y ambiental, consulta externa médica itinerante, pero en este caso ya tenemos una consulta externa médica fija, ¿sí? En este caso, ya cambia la postura, ya es un puesto de salud con un médico. Entonces, ya la persona está de manera fija o de manera constante en un lugar de trabajo. Y existen los principales actores que son un médico general, enfermera, obstetricia y un técnico y auxiliares de enfermería. Cuando estamos hablando del nivel 1-3, es que estamos hablando de un centro de salud sin internamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente este centro de salud ya tiene como los aspectos mínimos y necesarios para llevar a cabo una patología clínica, un laboratorio básico, ¿no? Y muchas veces se consideran como hemoderivados, que en donde tú puedes realizar diferentes tipos de estudios. Aquí, al final de cuentas, los principales actores van aumentando. Si se fijan, los centros de salud sin internamiento pueden realizar las actividades de salud comunitaria, ambiental, entre otras, ¿no? Como lo he mencionado. Quien puede lo más, puede lo menos. Pero el chiste es que no los desglosé porque al final de cuentas el mapa mental se hace mucho más grande, ¿no? Pero aquí al final de cuentas los actores van aumentando. Y aquí al final de cuentas lo que se busca es tener una atención médica de promoción, pero sin un internamiento. Posteriormente, cuando se lleva el nivel 1-4, ¿cómo sabemos que es un nivel más grande? Bueno, pues al final de cuentas te va a señalar que es un centro de salud con internamiento, porque va a llevar a cabo actividades de medicina general y principalmente se encuentran las primeras especialidades básicas, que puede ser gineco o puede ser pediatría. En este caso, evidentemente los actores ya están, inclusive los estuve separando, es acorde a un perfil profesional o un técnico, y que básicamente pueden ser cirujanos médicos, médicos de lo familiar, personal de enfermería, obstetricia, químico farmacéutico y un odontólogo, porque ya lo habíamos mencionado, ya empiezan a tener un laboratorio, ¿sí? Pero aquí ya al final de cuentas ya hay un internamiento, ya hay una razón del por qué la persona está en un centro de salud. Y recordemos que los objetivos que plasmaba propiamente el primer nivel de atención es que lo que busca es la promoción, ¿sí? Y evidentemente la prevención. Sin embargo, ¿qué pasa? El primer nivel de atención no es suficiente en algunas ocasiones. Y esta situación genera, evidentemente, que surja el segundo nivel de atención. El segundo nivel de atención consiste en que son pacientes derivados del primer nivel de atención.
Y es una muy buena lógica, es decir, oye, yo no puedo recibir una atención de tercer nivel sin antes haber sido analizado o revisado por un médico general, ¿me explico? Y esto va a funcionar en todos los niveles. Entonces, la lógica mantiene una congruencia, es decir, hay un paciente de primer nivel de promoción y de prevención. Sin embargo, la salud se pone en riesgo y no tienen la infraestructura, no tienen los conocimientos para poder sacar avante a este paciente y por ende se canaliza al segundo nivel de atención. Y cuando estamos hablando de un segundo nivel de atención, propiamente ya estamos hablando legalmente de institutos o de hospitales generales con especialidades básicas. Y aquí lo importante, evidentemente ya hemos dicho que los objetivos son los mismos, ¿no? Ya no los voy a repetir, pero el nivel de complejidad cambia muchísimo. En este caso, el nivel de complejidad consiste en dos ramas y propiamente se llama hospital grado 1 u hospital grado 2, que acorde a las clasificaciones legales que yo he encontrado, se le llaman como 2.1 o 2.2. En este caso, el hospital 1 tiene el nombre como instituto u hospital. Y voy a hacer un paréntesis. Para ello, me voy a remitir a lo que sería al glosario, en donde voy a poner la siguiente palabra que voy a colocar como instituto, instituto, y déjenme que me cargue. Institutos de salud, creo que si no mal recuerdo, institutos nacionales de salud, así se llama. Espérenme que estén cargando, porque al final de cuentas lo que busco es que en este, permítame tantito, Ley de Institutos Nacionales. Miren, en este caso, acorde al glosario que he tenido el gusto de trabajar, acorde a la Ley de Institutos Nacionales de Salud publicada en el año 2000, se establece cuáles son los institutos nacionales de salud, ¿no? Y aquí encontrarán el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, entre otros. ¿Aquí qué quiero llegar? Cuando nosotros estamos hablando propiamente de, del segundo nivel de atención, generalmente los institutos nacionales son estos, grado 1 o grado 2. Todavía no he trabajado en esa clasificación, ya luego diré cuáles son de institutos de grado 1 o grado 2. Sin embargo, podemos hacer por descarte un análisis de ello. Entonces, propiamente, la subclase 2.1 involucra un instituto o un hospital, pero ¿qué incluye? Bueno, propiamente para que pueda considerarse un hospital, evidentemente tiene que utilizar la palabra hospitalización. Tiene que llevar a cabo el diagnóstico, un centro quirúrgico y tiene que tener emergencias para que sea un hospital. Si no cumple con estos requisitos, nunca va a tener la autorización por parte de la Secretaría de Salud para considerarse como un hospital, ¿sí? Hay una diferencia entre hospitalización e internamiento. No es lo mismo. Ya luego lo veremos porque tenemos las definiciones. Pero al final de cuentas, cuando estamos hablando de un hospital grado 1, ya se tienen especialidades fijas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tiene cirugía general, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y anestesiología. Forzosamente deben de tener estas especialidades como mínimo, como mínimo. Y los actores principales, bueno, eh, podrán darse una idea dependiendo de las especialidades que se están manejando. Propiamente, cuando estamos hablando de profesionales de salud, estamos hablando de que es un médico internista, un ginecobstetra, cirujano general, anestesiólogo, odontólogos, psicólogos, nutriólogos, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, pediatras, ortopedistas, entre otros, ¿no? Son algunos, no son todos, porque al final de cuentas nunca acabaríamos. Pero es importante que sepan cuáles son los principales actores que contemplan un hospital grado 1 y el grado 2, porque cuando estamos hablando de que hay un nivel más alto es porque tiene que tener algo diferente del grado anterior. Y bueno, en este caso también se llaman institutos u hospitales,
pero hacen énfasis en la rehabilitación del problema de la salud. ¿Sí? Esa es la realidad, porque estamos hablando de que un hospital busca una atención integral ambulatoria y hospitalaria. Ya no busca la promoción como objetivo principal, sino que su objetivo ya es la recuperación o la restauración de la salud. Así es como se le conoce. Entonces, básicamente lo que busca propiamente es que ya tengan especialidades. Y un instituto, un hospital grado 2, propiamente ya tiene hemoterapia, ya tiene anatomía patológica y tiene UCG, que quiere decir, para los que no conocen las siglas, significan unidades de cuidados generales. Este es el preámbulo de las unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente, estos hospitales, si se fijan, ya van contemplando todos los servicios que incluyen el primer nivel de atención, excepto salud comunitaria y ambiental. Porque el hospital ya no está en una función de llevar a cabo una promoción comunitaria. No lo hace porque no tiene la infraestructura. Bueno, sí tiene la infraestructura, pero no realiza las actividades para poder llevar a cabo las promociones de salud. Por eso se le encarga a los puestos de salud. Sin embargo, el hospital, ya grado 2, ya no realiza una actividad de promoción, sino que busca llevar a cabo es la restauración y pretende llevar a cabo salvaguardar la vida de la persona. Sin embargo, cuando las características clínicas del paciente no dan para que se pueda restaurar la salud, como lógica, nuevamente nos tendríamos que canalizar al tercer nivel de atención. Y aquí evidentemente es que son pacientes derivados del segundo nivel, por obvias razones, pero porque generalmente el instituto u hospitales de alta especialización tienen los equipos o en las instalaciones para poder llevar a cabo una detección específica, porque muchas veces cuando estamos hablando de una enfermedad tienen particularidades y es muy difícil identificar cuáles son las características principales de una enfermedad. Entonces busca un nivel de atención mucho más especializado a través de equipos más especializados, como el cáncer, ¿no? Hay cánceres que pueden ser homogéneos, heterogéneos, que pueden ser muy agresivos, que no necesariamente tengan que ser agresivos. Entonces necesitas una atención especializada para conocer el diagnóstico en particular. Sin embargo, el segundo nivel de atención no puede ofrecer esos niveles de atención o no pueden entregarte o no pueden proporcionarte información de tal manera que puedas conocer cuál es el diagnóstico. Y lo que busca estos institutos de alta especialidad o de hospitales, básicamente es determinar la razón patológica de la enfermedad, porque ya tienes un nivel de atención especializado y tienes los elementos para poderlo llevar a cabo. Pero el detalle es que estamos hablando de que los sistemas nacionales de salud están, están sobresaturados, ¿sí? Y entonces no siempre hay la posibilidad de dar un buen diagnóstico, un buen servicio, una calidad de primer nivel, ¿no? Entonces, hay un nivel de complejidad y existen subclases para este tercer nivel de atención, que propiamente es el 3.1 y 3.2. Propiamente estamos hablando que el nivel 3.1 ya se llama un hospital de grado 3 o tercer grado y el 3.2 se llaman institutos especializados. ¿Como cuál? El Instituto de Enfermedades Respiratorias. Este ya es un instituto especializado. O lo que se le llama el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, es un instituto especializado. Aquí es donde ya pueden identificar por qué es un instituto especializado, pero tienen sus características y las vamos a ir viendo. Propiamente, los dos pueden tener el nombre de instituto u hospital, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando del nivel 3.1, propiamente estamos indicando que tienen diferentes especialidades, como cuáles: hemodiálisis, unidades de cuidados intensivos, que ya son especializados para un aspecto en particular, ¿no?
Ya existe la radioterapia, existe la medicina nuclear, existen trasplantes de órganos. O sea, no cualquier hospital puede realizar trasplantes de órganos. Para poder llevar a cabo este tipo de actividades, tienen que considerarse como un hospital grado 3, porque si se fijaron en los otros niveles, no hay trasplante de órganos. Entonces, propiamente realizan también trabajos de investigación, docencia o intervenciones de alguna subespecialidad. Y evidentemente no incluye las actividades de salud comunitaria y ambiental. Y propiamente el nivel número 3, 3.2 evidentemente, involucra forzosamente los aspectos que acabamos de mencionar, pero ¿cuál creen que sea la diferencia? Propiamente ya tienen el nombre de un instituto especializado, a diferencia de ser un hospital grado 3. Propiamente, un hospital grado 3 puede tener diferentes especialidades o subespecialidades. Un instituto especializado no va a tener de diferentes especializaciones, únicamente se va a abarcar sobre uno. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta sería la manera de cómo está estructurado propiamente los niveles de atención. Y si ustedes me lo permiten, déjenme alejo el mapa mental, yo diría, déjenme agregar, yo pondría un cuarto nivel de atención, ¿sí? Yo pondría aquí cuarto nivel de atención. Y aquí mi explicación consistiría en que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hoy por hoy ya hay nuevas modalidades como le llaman como un concepto no muy conocido para muchos, pero tiene que ver con la buena especie. ¿Eso qué quiere decir? Llevar a cabo las modificaciones genéticas de un embrión, ¿sí? Lo que ya estamos hablando de modificaciones genéticas. Estos cuartos niveles de atención ya involucran tecnología, nanotecnología, involucra muchísimos aspectos que tengan que ver con la modificación genética. Este sería como el estudio o mi hipótesis, ¿no? O mi teoría de que lo iré trabajando evidentemente y lo voy a ir justificando, pero existe hoy por hoy para mí un cuarto nivel de atención en donde propiamente no puedes llevar a cabo en todos los hospitales una modificación genética de un embrión, ¿no? Y evidentemente en algunos países sí está permitido, en otros lados no. En México hay un delito que se llama, un delito que está enfocado a la manipulación genética. Entonces, todos estos aspectos contribuyen a que sea un sistema de atención universal para que puedan atender a todas las personas, ¿no? Y en este caso, cuando ya hemos entendido cuáles son los niveles de atención, propiamente se considera que hay una estructura de clasificación de instituciones de salud, que propiamente son 4 niveles. Aquí lo que quiero explicarles un poquito es que hay que identificar el sector al que pertenecen las instituciones de salud. Y aquí es donde involucran al sector público, privado, aseguradoras, bancos y otras instituciones de prepago, instituciones de salud del resto del mundo, descripción para no derecho a audiencia y derecho a audiencia no especificada. ¿Esto qué quiere decir? Es que nos hemos topado que una persona que puede tener Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ¿por qué no puede recibir una atención en los hospitales del ISSSTE, ¿no? Para los trabajadores del Estado? ¿Por qué no puede? Ah, bueno, porque hay una clasificación, porque también depende muchísimo en dónde uno esté trabajando, porque todos estos niveles contribuyen al Sistema Nacional de Salud. Pero hemos encontrado una situación muy recurrente en todos los hospitales de que yo soy trabajador del Estado, yo soy el que me están quitando un impuesto, pero a la vez yo puedo asegurar hasta cierto punto, si puedo utilizar esa palabra, puedo inscribir o registrar a mis familiares, a mis padres, a un sistema nacional de salud. El detalle es que estos familiares no están pagando una cuota, ¿sí? Ellos, al final de cuentas,
que están generando, sí pagarían una cuota, dependiendo de dónde estén, de dónde se estén atendiendo, pero el problema es que las personas no están pagando una cuota que pueda ver reflejado la atención médica. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana están utilizando insumos, pero a la vez no están recuperando los recursos del hospital y por ende la mayoría de los hospitales están subrogados y al final de cuentas están financiados por el sector público, pero muchas veces se les está recortando el presupuesto, no tienen los insumos, no tienen los materiales y por ende, al final de cuentas, tienen un déficit en la operación y por eso no se dan abasto. Entonces, son aspectos importantísimos que el gobierno ha dejado de observar y todo con la finalidad de apoyar a las personas. Sí, y qué bueno. El problema es que las personas tampoco colaboran o no realizan apoyos económicos de tal manera de que están pagando el valor real del servicio. Al contrario, están cobrando una cuota de recuperación, pero esa cuota de recuperación, recordemos, que va a ocasionar que el instituto o el hospital, sea cual sea, sector privado, sector público, evidentemente, pueda tener una desatención. Esa es la diferencia entre los hospitales privados, porque un hospital privado te cobra hasta la aspirina, ¿no? O inclusive, yo lo diría, hasta el gel antibacterial. Y te lo cobran carísimo. Entonces, los niveles de atención de cómo se estructuran los sistemas son importantísimos, porque al final de cuentas te establece que hay diferentes clases de instituciones y corresponden a una clase de salud. Y propiamente, me tomé el atrevimiento de señalárselos, que es instituciones de salud o de seguridad social, instituciones de salud públicas, otro tipo de instituciones y programas de salud pública y seguridad social, ya explicaremos eso, instituciones de salud privadas que brindan servicios subrogados, instituciones de salud, aseguradoras, bancos y otras instituciones de prepago, instituciones de salud probadas de Estados Unidos y otros países, descripción de derecho a audiencia o de no derecho a audiencia especificada. Y ahorita voy a ir explicando poco a poco esos detalles. El detalle es que el tercer nivel de atención existen 21 subclases de atención. Es que estas subclases subsisten del segundo nivel de atención y propiamente tenemos que ir específicos. Ya es propiamente si es del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los gobiernos estatales, de lo que sería de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de otras instituciones de salud y de seguridad social, IMSS Oportunidades, unidades médicas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el SNDIF, ¿no? Instituciones de salud, instituciones de asistencia privada, instituciones de beneficencia, otro tipo de instituciones de salud privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta subclasificación es donde se va a determinar propiamente si una aseguradora forma parte del Sistema Nacional de Salud y a través de qué clasificación, porque todos los trabajadores que estén formalmente registrados ante la Secretaría del Trabajo, evidentemente tienen una cuota de obrero patronal y de esa cuota obrero patronal y de otros impuestos se va una parte a un seguro médico que ofrece el patrón y propiamente lo que busca identificar el Sistema Nacional de Salud es de dónde proviene el trabajador y cómo está asegurado y cómo está vinculado con el sistema de salud. Entonces, este mundo abismal, y ya no les quiero platicar del cuarto nivel de atención, porque lo establece a través de tipos de unidades médicas y existen 48 tipos de unidades médicas. En este caso ya no quise explicarlo, ya no las quise señalar. Sin embargo, están jugando 45 unidades médicas que tienen que estar relacionadas evidentemente con una de las 21 subclases que existen del tercer nivel, es decir, si están asociadas al sector público o al sector privado. Y propiamente estas 21 subclases están relacionadas con
el primer nivel de atención, es decir, a qué sector pertenecen, si es del sector público, si es del sector privado, si pertenece a alguna organización del mundo, es decir, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. Pero por eso, al final de cuentas, hay una subclasificación de decir, ¿de qué ramo perteneces? Ah, bueno, es que si eres del sector público, entonces te va a corresponder lo que sería, es un ejemplo, lo que sería el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ah, pero si eres del sector privado, entonces te correspondería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Porque cuando estamos hablando, y voy a regresarme un poquito a mi mapa mental, cuando estamos hablando de nuestro sistema de salud, en el que les estaba mostrando hace ratito, existe de la administración pública centralizada, existen organismos descentralizados que cuentan con patrimonio propio y personalidad jurídica propia. Y en este caso, cuando estamos hablando de organismos descentralizados, sectorizados a las secretarías, que esto ha sido un trabajo bastante pesado para tratar de entender cómo funciona el sistema legal mexicano, cuando nos estamos yendo a la Secretaría de Salud, estamos identificando que propiamente hay muchísimos institutos que eh, que ofrecen servicios de salud que están subrogados por parte del gobierno, ¿sí? Y que básicamente todos estos sistemas involucran forzosamente al Sistema Nacional de Salud. Es un tema bastante complicado, es un tema bastante bonito, yo lo diría, me gusta muchísimo, pero creo que el poder trabajar un mapa mental explicando de todas las secretarías que existen, cuáles son los organismos descentralizados, y podemos encontrar que aquí está el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Cardiología. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta de que por qué algunas personas tienen el ISSSTE o tienen el IMSS. Y que lamentablemente no hay como, es muy difícil que una persona del Instituto Mexicano del Seguro Social pueda tener un, un derechohabiencia respecto del ISSSTE. Generalmente lo que piden es que tienes que darte de baja o renunciar a estos derechos para poder accesar a otro sistema nacional de salud. ¿Qué es lo que hizo Obama? Y realmente se le criticó muchísimo. Sin embargo, lo que él buscó y lo que generó fue unificar esos sistemas de salud. No me importa si eres de la clase social baja, alta, media. No me importa si eres trabajador del sector público o privado. Tú, donde tú quieras recibir tu atención médica, puedes y para llevar un tratamiento. Sin embargo, hoy por hoy pareciera que el Sistema Nacional de Salud está, está muy sectorizado, muy sectorizado. ¿Eso qué quiere decir? Que si no eres del sector privado, pues evidentemente nunca vas a tener un servicio de atención médica pública, ¿no? Entre comillas. Y viceversa, porque no eres derechohabiente a un sistema, porque yo soy del IMSS o porque soy del ISSSTE o porque soy de Pemex, entre otras. Esta es la problemática que se ha presentado con los sistemas nacionales de salud. Y este es un trabajo de investigación que el día de mañana voy a publicar de por qué se ha deteriorado tanto los sistemas nacionales de salud que tiene México. Y hoy por hoy se deben principalmente a los recortes de presupuesto. Y este recorte de presupuesto afecta forzosamente la administración de un hospital. Al afectar la administración de un hospital, invariablemente afectarías, o una de dos, los salarios de los médicos o de los trabajadores, sea cual sea, enfermeras, radiólogos, enfermeros técnicos, auxiliares técnicos, quienes sean. Se afecta el salario. Se afecta el salario, evidentemente no van a poder llevar a cabo
algunas contrataciones para seguros de gastos médicos mayores o no pueden estar sufragando algún tipo de atención médica en caso de que lo requieran o en su defecto los despiden. Y evidentemente por haber tenido un recorte de presupuesto en sus materiales, en sus insumos, evidentemente no van a tener la capacidad, la capacidad para poder hacer frente a una obligación médica quirúrgica. Y evidentemente esto se conlleva a una responsabilidad tanto civil, médica, penal, para los médicos. Esto tiene una afectación enorme, enorme. Entonces, la problemática que se puede presentar en nuestro país se debe a que el sistema de salud está muy sectorizado, demasiado. Y esto, si no lo cambian, el día de mañana va a generar una problemática que se suscitó también, por ejemplo, en Grecia o inclusive en España, en donde muchísimos de los servicios están subrogados y el día de mañana, cuando no haya presupuesto, evidentemente estas van a decaer, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario para tratar de responder sus dudas de lo que hemos estado platicando, ¿no? Hoy por hoy hemos señalado cuáles son los sistemas nacionales de salud, cómo se estructuran básicamente los niveles de atención médica. Y la verdad es que está bastante interesante cómo están estructurados los niveles de atención médica, ¿no? Y como lo había dicho, quienes pueden lo más, pueden lo menos. Entonces, esta es la razón de cómo se estructuran los hospitales, cómo se nombran y cómo se estructuran. Y recordemos que cuando estoy utilizando la palabra profesionales de la salud, vamos a buscar qué significan o qué encontramos. Recordemos que cuando estamos hablando de profesionales de la salud, no nada más son los médicos, ¿sí? Ya lo he mencionado, existen los biólogos, bacteriólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, químicos, psicólogos, ingenieros sanitarios, nutriólogos, dietólogos, patólogos, entre otros. Los profesionales de la salud no nada más son médicos, ¿sí? Y evidentemente dependerá muchísimo de dónde estén trabajando, qué actividades estén realizando, porque si están realizando alguna cuestión química, farmacobióloga para realizar un medicamento, entonces para las cuestiones de responsabilidad jurídica pueden ser considerados como profesionales de la salud y el día de mañana pueden tener una responsabilidad penal. Pero esto será a partir de la expertise del abogado para que pueda encaminar o deslindar de responsabilidad a los médicos, ¿no? O a los profesionales de la salud, porque no nada más somos médicos. En el día de mañana yo no he tenido el caso como tal, pero hay negligencias médicas que también involucran invariablemente a los ingenieros. ¿Cómo no? No sé si supieron de un caso muy conocido que se llevó a cabo, si no mal recuerdo, en Veracruz, en donde hubo pacientes en donde iban a realizar un hemodiálisis. Sin embargo, los enfermeros y los médicos suministraron un medicamento caducado. Primera pregunta, ¿quiénes son los responsables? ¿Los ingenieros pueden ser los responsables? Puede ser que sí. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, si hacemos una lógica jurídica con base en lo que hemos explicado, propiamente el administrador tiene la obligación de comprar los medicamentos y que estén en buenas condiciones. Pero el administrador, por desconocimiento, generalmente desconoce que tienen que tener una temperatura de 5 grados, 6 grados, aquellos medicamentos. Y entonces a lo mejor es obligación del ingeniero mantener los refrigeradores para que los medicamentos tengan una temperatura ambiente o tengan una temperatura adecuada, porque vienen las especificaciones médicas de los insumos o de los medicamentos. ¿Y puede tener una responsabilidad el ingeniero? Claro que sí. Y ahí, en ese ejemplo en particular, yo pudiera estipular que el ingeniero propiamente es un profesional de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto involucra, yo lo llamaría como un efecto dominó. Hay personas
que lamentablemente no conocen este tipo de conocimiento o que no tienen estas expertise, de tal manera de que estas definiciones son las que nosotros los abogados utilizamos para poder fincar responsabilidades a las personas, inclusivemente a las profesiones. ¿Por qué? Porque así lo establecen las normas y aquí lo estoy mostrando. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, porque lo que hemos estado explicando con base en esta segunda clase es que existen niveles de atención que para mí han sido muy lógicas, la manera en cómo se debe de llevar a cabo la atención médica, pero el sectorizar tanto al sistema de salud va a traer o conlleva muchísimos problemas. Y ya de por sí lo estamos viendo, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, y lo que queremos es que podamos resolver todas sus dudas. Podemos abrir, si quieren, algún micrófono y de tal manera que podamos escuchar a la persona si así lo desea. O parece ser que todo está muy bien explicado, que nadie quiere hacer alguna participación. O pueden hacer las preguntas en el chat, sin ningún problema. Déjenme ver el chat porque no lo estoy viendo. A ver, permítanme tantito. Gracias, Irma, gracias. Lo que buscamos es que las personas puedan entender un poquito más de, de cómo está estructurada el sistema de salud. Es muy cierto, Rocío, es muchísima información. Sin embargo, creo que les puede dar un panorama mucho más claro de por qué a lo mejor no puedes tener acceso a un sistema de salud en particular, ¿no? Porque además hay reglas, hay procedimientos, hay protocolos. Y entonces, dependiendo en donde uno esté trabajando, generalmente te piden que renuncies a un derecho para poder tener acceso a otro servicio de salud. ¿Eh? ¿Qué pasa con las clínicas estéticas? Bueno, propiamente las clínicas, bueno, número uno, yo a lo mejor ahí en este aspecto sería un poquito cerrado, porque para empezar yo no utilizaría la palabra clínica, ¿no? Partiendo de estos ejemplos, porque para que sea una clínica acorde a las definiciones que establecen las leyes, las clínicas tiene que haber un internamiento, partimos de esa idea, ¿no? Entonces yo no lo llamaría como unas clínicas estéticas. Sí, bueno, sin embargo, propiamente todos los establecimientos, y en clases más adelante lo explicaré, todos me requieren autorizaciones por parte de la Secretaría de Salud a través de la Secretaría, a través de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, ¿no? La COFEPRIS. Como cuáles, el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario. E invariablemente tienes que conocer cuáles son las actividades que van a realizar. Propiamente hay un trámite que tienes que establecer una clave CIAN de tal manera que puedas encuadrar qué servicios vas a realizar. A partir de esas actividades que vaya a realizar la cirugía estética, como puede ser una rinoplastía, entre otras, ¿no? Puedan estipular cuáles son las actividades. Propiamente, todos los procedimientos invasivos requerirían consentimientos informados, de preferencia un contrato de prestación de servicios para estipular los derechos y obligaciones y que la persona pueda conocer los beneficios, los riesgos, los alcances de la operación y que esté informado. Lamentablemente, las clínicas a las que yo he podido tener acceso a supervisar o auditar no tienen consentimientos informados. Todo lo dan de manera verbal y lamentablemente cuando se presenta una situación de esta naturaleza, vienen los problemas. ¿Cómo se pueden explicar? Y puede ser un caso muy sonado y muy conocido, de que Alejandra Guzmán acudió con un cirujano plástico y que realmente le suministraron, creo que si no mal recuerdo, un aceite, pero aceite de carro, ¿no? O sea, ni siquiera fue un medicamento controlado. ¿Por qué? Porque no investigan si la clínica está autorizada. Si fuera una clínica autorizada y ustedes como personas que acuden
a todos los hospitales o a todas las clínicas deberían de pedir, oye, eres un establecimiento debidamente constituido, tienes y eso no lo sabemos, ¿no? O muchos no lo saben, pero tienes el aviso de funcionamiento, tienes la licencia para ejercer como doctor, ¿y por qué no lo muestran? ¿No? En este caso, hay algunas páginas en donde se puede corroborar cuáles son, como la COFEPRIS, cuáles son aquellas instituciones que están autorizadas para operar y tienen licencias sanitarias. Pero lamentablemente no hay tanta información de ello. Pero para eso hay que investigar. Es como cuando uno quiere contratar un seguro. No porque te den el mejor precio quiere decir que es el mejor seguro. Porque a lo mejor te están diciendo, ah, sí, vas a pagar 5,000 pesos del seguro y te voy a amparar por 110 millones de pesos. Tu lógica es, dices, oye, pues está muy bien. Ah, bueno, pero el detalle es que no estás considerando que por cada accidente o por enfermedad vas a pagar un deducible de 40,000 pesos o un coaseguro de 20,000. No lo saben. Entonces, estas cuestiones, tanto para dónde meter su dinero, para dónde contratar un seguro, necesitan leer y necesitan acercarse con personas profesionales. Necesitan investigar dónde van a atenderse. Hay personas que lamentablemente, por no investigar, por darse la recomendación de otra persona y que a lo mejor tuvo la suerte de que no le haya pasado nada, este médico no está titulado o ejerce la profesión sin las condiciones higiénicas correspondientes. Entonces, todo esto involucra que haya preparación, que haya conocimiento de dónde quieren accesar, pero estos elementos les va a servir para que puedan acudir el día de mañana con un nutriólogo, un psicólogo, un cirujano dentista, un bariatra. Debe de tener regulación sanitaria y esta regulación sanitaria es por ley. No puede decir que no sabía. Y si no lo sabe, entonces mi recomendación es que no se atiendan con esa persona. No siempre lo más barato es lo mejor o no lo más caro es lo mejor. Y allí está el caso de Alejandra Guzmán. Seguramente no le costó 10,000 pesos su tratamiento. Por supuesto que no. Y ahora resulta que esta persona inyectó aceite, ¿no? No puede ser. Entonces, es importante conocer cuáles son los hospitales o las clínicas o las empresas que están llevando atenciones médicas ambulatorias o de hospitalización, de internamiento. Para ello necesitan mostrarles a ustedes esa información, que es transparencia. Eso no, el día de mañana, si no te lo muestran, tengan por seguro que algo está ocultando esa persona. No vale la pena estar trabajando con ese tipo de personas. Entonces, las clínicas estéticas, Irma, la verdad deben de tener una regulación también muy específica en particular, porque necesitas tener propiamente un quirófano, ¿no? Porque, bueno, hay algunas técnicas, hay algunos procedimientos que no requieres a lo mejor de un quirófano. Sin embargo, depende del procedimiento, ¿no? Yo he escuchado de algunos cirujanos dentistas que realizan bichotomía, creo que así se llama. No recuerdo muy bien el nombre, disculpen, pero consiste en que los pómulos eh, los afilen, ¿no? Propiamente ese procedimiento es ambulatorio, no requieres de un quirófano, pero una rinoplastía, por supuesto que sí. Entonces, depende de las actividades que se estén llevando a cabo en la clínica, ¿de acuerdo? Bichectomía, gracias. Algo así, no estaba tan perdido, ¿ya vieron? Entonces, la bichectomía propiamente es un procedimiento ambulatorio invasivo, pero al final de cuentas yo establecería un consentimiento informado, tendría un contrato de prestación de servicios, tenía mi expediente clínico digitalizado o físico con la finalidad de hacerle ver al paciente cuáles son los riesgos, beneficios del procedimiento y que si es mayor de edad, que me firme un consentimiento informado. Si es menor de edad, que su representante legal, el tutor, el curador, el papá, la mamá principalmente, me firmen, ¿no? Y que obtenga el visto bueno o el consentimiento también del menor, porque hoy por hoy ya existe el interés jurídico del menor.
en donde tiene que ser escuchado, porque a lo mejor sus papás lo quieren operar, pero si el niño o el menor de edad dice que no quiere, ¿ustedes realizarían esa operación? Mi punto de vista es que yo no lo haría, ¿de acuerdo? Y no por querer ganar algunos pesos de más, involucren el día de mañana una responsabilidad civil o una responsabilidad penal médica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No tienes nada que agradecer, Janina, al contrario, para eso estamos. Lo que buscamos es que puedan conocer más información sobre el tema médico. Una pregunta. Hola, soy Irma por acá. Hola, Irma. Se me haya un poco raro porque ahorita estoy en una rehabilitación que tengo de un hombro. Y nos surgía una duda. En el tema de seguridad social y COVID, que sería ahorita el, el tema de actualidad, si un trabajador en una clínica de rehabilitación, bueno, llega un paciente para tratarse y da positivo a COVID, o sea, él llega y ya está enfermo. Entonces, la persona, la terapeuta que la atendió, tiene el riesgo de ser infectado. Esto es penado o vigilado por la Secretaría por el IMSS, en el tema de multas o sanciones, o inclusive por la Comisión de Operación Sanitaria Estatal, o es o sea, como un riesgo de trabajo, o es un tema como si fuera, yo te contagié la gripe y ya todos en la oficina se contagiaron de gripe. O sea, se me hace como, porque su abogado le decía que ya al estar en contacto con un paciente COVID, podía recibir una multa por riesgo de trabajo para su trabajadora. Pero bueno, a mí se me hace como muy extremo. Pues mira, la verdad, Irma, ese tema me gustaría abordarlo en la siguiente clase, que ya voy a abordar temas de delitos. Ok. Pero no me voy a ir sin darte a lo mejor un poquito más de explicación. Hoy por hoy, una situación infectocontagiosa es muy difícil de comprobar de dónde lo obtuviste. Esa es la realidad, ¿no? Porque a lo mejor pudiste haber tenido un contacto con un paciente COVID-19, pero a lo mejor nunca contagiarte. Es la realidad. Sin embargo, Sí. existen protocolos que a lo mejor muchas veces las personas no lo conocen. Hoy por hoy, si tú me lo preguntas, yo como abogado, solamente a lo mejor de 15 clientes que pueda tener, solamente 2 personas me han pedido un disclaimer de responsabilidad, es decir, un excluyente de responsabilidad. Porque al final de cuentas, las personas, un médico es más propenso a que pueda recibir pacientes contagiados y que el día de mañana el mismo doctor pueda contagiar a otras personas. Y entonces, lo que yo busco es generar un excluyente de responsabilidad para el médico de tal manera para informarle al paciente que el riesgo existe y que no se le debe de imputar alguna responsabilidad al médico. Pero nadie lo hace. E inclusive los hospitales tampoco lo generan. Entonces, básicamente te puedo decir que hay un delito que se llama, bueno, no lo voy a mencionar, lo quiero mencionar la próxima clase. Tiene que ver con delitos enfocados a la salud y está invariablemente el tema que tú acabas de abordar, Irma, ¿no? Entonces, pues quiero mantenerlos en ascuas con la intención de que se queden en la próxima clase y que puedan escuchar cuál es la diferencia entre una responsabilidad civil, responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa, cuáles son las sanciones, qué puede pasar, porque yo lo mencioné en la primera clase. A mi familia la quisieron extorsionar y la persona le estaba amenazando de que si no le daba 10,000 pesos, 20,000 pesos, la cantidad que sea, le iba a cerrar el consultorio o la clínica y que además iba a perder su licencia para ejercer como médico. Oye, no se vale, ¿sí? Aquí es donde tenemos que tener una mayor conciencia para saber cómo defendernos. Entonces, me gustaría abordar el tema que mencionaste, Irma, en la próxima clase
de una Ok. situación de un paciente COVID en un trabajo, en un puesto de trabajo. Ok. Dale, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, algún tema o algún comentario? Propiamente diría que en las próximas clases o en la última clase, en la número 13, voy a abordar cuáles son los temas o los trámites que se necesitan para tener un consultorio, principalmente, ¿no? Llámese de nutrición, psicología, bariatría, pediatría, ortopedia, el que sea. Porque al final de cuentas, todos van a requerir dos trámites en particular. Puede ser que de ahí se desprendan más actividades por la profesión del médico, pero si ustedes empiezan a tener un poquito más de paciencia y que se van conectando de manera recurrente para las próximas clases, evidentemente vamos a poderles ayudar para responder puntos en particular, ¿no? No sé si tengan alguna duda, Alejandro, Lindsay. No, de hecho va a ser muy interesante el tema de la responsabilidad civil y la penal, justo por el tema de la jurisprudencia que estamos revisando, Bruno, antes de que iniciara esta plática. Y pues muchas gracias nuevamente por tu disposición. No se preocupen. Nada más quisiera preguntarles a las demás personas si recibieron mi correo electrónico, porque, bueno, no recibí alguna confirmación, pero me interesaría que si quieren que les siga enviando un correo electrónico para que les haga llegar el siguiente link para la siguiente clase, ¿no? Dice Rosario Cruz que no recibió información. Rosario, no seas malita, ponme tu correo electrónico en este chat para que lo pueda tener. Janina, tampoco recibió el correo. Bueno, pónganme por favor sus correos electrónicos y con muchísimo gusto vuelvo a reenviar la información. Lindsay. Me pareció perfecto, creo que es un tema muy denso, justamente el tema de del siguiente seminario va a ser muy interesante y pues ahí sí que traigan muchas preguntas porque creo que justamente ahorita se están empezando a presentarse todas estas situaciones de contagios y de dudas en si hay delito, si no hay delito, pues vale muchísimo la pena pues estar presentes para poder aclarar todo eso y traer, si tienen casos prácticos, creo que vale mucho la pena porque pues puede enriquecer muchísimo más la dinámica en esa particular. Yo te agradezco mucho, es una excelente ponencia. A mí sí me llegó el correo y creo que está muy bien porque va sirviendo para ir viendo más a detalle qué es lo que se va a ir dando y hasta incluso prepararse para dudas que pueda uno ir teniendo. Entonces yo te agradezco mucho. No, al contrario. Pues lo que buscamos es que podamos, ¿cómo llamarlo? Esta sesión informativa con Alejandro y con Lindsay, que han sido bastantes, unas personas muy profesionales en su trabajo, que han enriquecido propiamente estos talleres que incitó Alejandro, de tal manera que pudiéramos mejorar e informar a la población, ¿no? Quienes tengan la fortuna de escuchar este tipo de clases o de información, pues creo que es oro, ¿no? Y que pueden explotarlo. El día de mañana, siendo muy honestos, tanto Lindsay como Alejandro y seguramente ustedes profesionales, también cobrarían sus honorarios por tener una clase de esta naturaleza. Pero hoy por hoy, esto es gratuito y entonces traten de explotarlo de la mejor manera posible, hagan las preguntas con la finalidad de que lo exploten. De nada sirve si no nos hacen llegar también sus casos con la finalidad de que pudiéramos exponer las situaciones, ¿no? Alejandro, yo te quería compartir que me puse en contacto con una persona que tuvo una situación muy delicada en Mérida, Yucatán, que es Alicia Orantes, creo que así se apellida, en donde esta persona, su esposo lamentablemente falló de COVID y me puse en contacto con ella, ¿no? Con la finalidad de preguntarle y de apoyarle, si podía, con el tema.
Y resulta que su seguro, ella lo contrató el mismo día en que su esposo fue internado a un hospital privado, ¿no? Y días después, la aseguradora le dijo, ¿sabes qué? Te rescindo el contrato por falsedad de declaración. Entonces, el caso está muy interesante. Siendo muy honestos, falta determinar cuándo fue que la gente llevó a cabo lo que sería los trámites para contratar la póliza, pero ella pagó el mismo día en que su esposo fue internado, ¿no? Entonces, realmente ella me explicó de otra manera que, que ella había pagado el seguro previamente, que lo había contratado con anterioridad, y la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces, nos topamos no, ¿cómo llamarlo? Con las palabras, con la oratoria de un cliente, pero cuando te remiten a las pruebas, te remiten los pagos, te remiten las pólizas de cuándo fue expedida, te das cuenta que la persona mintió, ¿sí? Aquí lamentablemente, a mi punto de vista, creo que la aseguradora con justa razón rescindió el contrato de seguro, porque da a entender que la persona ya sabía que tenía COVID-19 y que contrató el seguro para que pudiera ser amparada por casi 110 millones de pesos, ¿no? Pero lamentablemente estamos en el día a día en donde unas personas te dicen A y las pruebas te remiten a B, ¿no? Y hoy por hoy la gente miente. Pero bueno, vamos a seguir investigando. No estoy diciendo que ella haya mentido, no, solamente me remito a las pruebas, pero hay que ver qué pasó con el agente. Y esto creo que también podría ser un tema de tu área de expertise, ¿no? Sí, pues me gustaría entrevistarme con ella, pero así como me lo platicas, no, dudo mucho que trascienda, este asunto. Perdón, Nancy, te interrumpí, discúlpame. No, no, no. Lo que iba a comentar es que, pues, justamente son de estos casos que se vuelven muy mediáticos porque, pues, el asegurado cuenta su versión. Cuando te enteras de la versión de la aseguradora, entiendes perfecto a la aseguradora. Desafortunadamente, son casos que dejan muy mal paradas a las aseguradoras porque, pues, por un tema, yo creo que hasta cultural, tendemos a creer que la aseguradora no paga sin entender por qué. Entonces, digo, tanto este caso que se presentó como el que está teniéndose algo que necesita el trasplante, pues están causando mucho ruido, mucha gente no quiere contratar las cosas porque dicen que no pagan, pero cuando llegas con la evidencia te das cuenta, bueno, ¿por qué no está pagando? Si es... Y digo, bueno, por ejemplo, en esa póliza que está comentando Bruno, otro tema también muy relevante que yo creo que el asegurado ni siquiera está consciente, tienen un deducible y un coaseguro de 150,000 pesos. Entonces, yo ni siquiera creo que esta persona sepa cuánto realmente tiene que pagar en caso de que le hubieran cubierto en caso de que hubiera tenido cobertura, pero ahí es donde vale mucho la pena este tipo de mecánicas para que la gente se dé cuenta que tenemos que aprender a leer y a entender lo que estamos firmando. Si no, a la hora del siniestro va a ser un problema grave. Sí. Me pregunta Eliseo que quién sería la persona ideal para que pueda apoyar un trámite de apertura de un consultorio médico. ¿Un médico general en Nuevo León? Bueno, propiamente tú puedes realizar, hay personas como gestores que pueden realizar los trámites ante la Secretaría de Salud Estatal, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, tú puedes realizarlo a través de la COFEPRIS. Aquí evidentemente tú puedes darte de alta también en la Ciudad de México y tendría los mismos efectos que si te hubieras dado en Nuevo León. Entonces, propiamente yo te diría preferente que sea una persona que ya haya constituido un hospital, ¿no? A veces los médicos generales lamentablemente no conocen de estas legislaciones en materia sanitaria. Entonces, no son las personas idóneas que pudieran llevar a cabo el trámite. Y la verdad es que es un trámite muy sencillo, Eliseo, ¿no? Para empezar, es un trámite gratuito, ¿sí? Ante la COFEPRIS.
y que básicamente lo único que necesitarías es dar de alta el consultorio, el domicilio, quién va a ser el responsable sanitario, el domicilio y qué actividades vas a realizar. Nada más. Es más, yo te diría, Eliseo, hazlo tú. Es muy sencillo y propiamente te ahorras el gasto de un gestor, te ahorras las situaciones de inconformidad en caso de que no te hayan aceptado el registro, ¿no? Entonces, yo diría que sea principalmente un abogado, eso yo diría, ¿no? Y que esté enfocado en el área de la regulación sanitaria. Si no conoces, bueno, entonces igual el día de mañana hasta yo te puedo apoyar, ¿no? Eh, Me dice Yanina, perdón, me gustaría que te presentes, porfa, para saber a quién contactar. Bueno, no sé si quieres que yo me presente, Yanina, es lo que no entendí. Quiero pensar que sí. Pues tu servidor afortunadamente ha tenido la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho. Soy licenciado en Derecho por parte de la Universidad de las Américas. Cuento al día de hoy con 3 especialidades. 3 de ellas son enfocadas a gobierno corporativo e instituciones del derecho financiero por parte de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Tengo una especialidad en responsabilidad civil y penal médico por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ya tuve la oportunidad de realizar una maestría en España de Administración de Riesgos con Previsión de Riesgos Financieros y al día de hoy estoy cursando mi segunda maestría en Dirección y Gestiones de Instituciones de Salud en la Anáhuac del Sur, Ciudad de México, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad también de tomar otros cursos de protección de datos personales, de ética profesional, realización de convenios internacionales, contratos en inglés. Tengo bastante experiencia en cuestiones corporativas, empresariales. Entonces, ese sería mi currículum, ¿no? La verdad es que todo ello ha sido gracias al esfuerzo en su momento, evidentemente, de mis padres. Y bueno, también el poder ahorrar, porque la educación cuesta, ¿no? Y hoy por hoy, las personas que tengan la oportunidad de seguirse preparando, creo que pueden dar la oportunidad de dar este tipo de conferencias, talleres, pláticas a un costo muy accesible, ¿no? Incluso en este caso es gratuito. Pero lo que no queremos es la cuestión del dinero, sino queremos compartir el conocimiento de tal manera que las personas puedan desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ese sería un pequeño preámbulo de mi persona, ¿no? De una síntesis profesional y laboral. Bueno, he tenido la fortuna de trabajar tanto en el gobierno como en el sector privado. He sido director de un instituto y bueno, hoy por hoy estoy desde la comodidad de mi casa, estoy tratando de ser un agente, un abogado independiente para tener yo disponibilidad de mi tiempo, ¿no? Porque he aprendido que el tiempo no te lo, a veces no te lo valora el patrón. Entonces, quiero ser dueño de mi tiempo. Yo nada más quiero comentarles, a lo mejor lo ven muy joven, pero aprovechen mucho el conocimiento. Bruno es de las personas más capacitadas en la materia, no solamente en temas de salud, también en temas de telecomunicaciones, aunque normalmente no habla de eso, pero es de los pocos especialistas que tenemos en telecomunicaciones. Entonces, aprovechen mucho el tiempo que tengan, porque la verdad es que profesionistas como él, pocas veces se los topa uno. Gracias, Lynn. Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues básicamente pudiéramos dar por concluido, pero alguien activó su cámara. Un saludo, un saludo. La verdad es que pudiéramos el día de mañana explicar, el próximo lunes, invariablemente será un tema de delitos y lo que tenga que llevar con la palabra responsabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué aspectos se involucran? Entre otros, ¿no? Si no hay algún tema más que abordar, Alex, pues básicamente sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado propiamente la clase del día de hoy, con la finalidad de que hayan entendido un poquito más cómo es el sistema de salud, cuáles son sus variables, cómo funciona lo que sería los niveles de atención y que todo esto ya va teniendo un poquito más de
de conocimiento para enfocarlo ya a las áreas de salud en específico, ¿no? Muchas gracias.